para entrar en materia, intentemos ser un poco más precisos e intentemos definir qué es la innovación. Porque hablamos mucho de innovación. ¿Qué entendemos por innovación? Entonces, este término normalmente se asocia, al menos la mayoría de las veces, al desarrollo técnico y muy especialmente al resultado final de ese desarrollo, o sea, un producto desconocido hasta el momento o un producto con una mejora sustancial respecto a los productos que ya existen. No obstante, yo creo que esta es una visión muy parcial de lo que es innovación. Si acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua, que siempre es algo socorrido, veremos que innovar significa mudar o alterar algo introduciendo novedades. Mudar o alterar algo introduciendo novedades. Esto quiere decir que la innovación es algo mucho más amplio que el lanzamiento de un producto, mejorando o incluso totalmente nuevo. La innovación abarca también los cambios decisivos en los procesos, la gestión de los recursos, la cultura o las maneras de hacer dentro de las organizaciones. Pocas son las empresas, tal vez, que pueden crear o mejorar de manera significativa un producto. Son pocas. Sin embargo, cualquier empresa puede innovar en otras áreas, ampliando sus posibilidades de desarrollo y supervivencia en un entorno donde sí sabemos que lo único perdurable que hay es el cambio permanente. Por eso me gustaría alentarles a todos para que se pregunten dentro de sus empresas qué áreas son las que pueden ser susceptibles de innovación, lo tengan claro, lo definan y se pongan inmediatamente manos a la obra. Para seguir profundizando en el concepto de innovación, no me importa hacer publicidad, mencionar a uno de los que para mí es de los mejores pensadores que tenemos en este país. Y tenemos la suerte de tener un señor que se llama José Antonio Marina. Yo soy seguidor de sus obras desde hace ya años. Tiene libros tan interesantes como El vuelo de la inteligencia. Antes de que el famoso Goleman empezase a escribir sobre todos los temas de sentimientos y de inteligencia en la organización y todo esto, este señor ya lo hacía a su manera. Y hace poco publicó un libro, hace unos meses, que se llama Creación económica, y es interesante leer a un filósofo hablando de economía. Yo se lo recomiendo porque en este libro, Creación económica, él hace una reflexión sobre la innovación que comparto al 100%. Y él dice que básicamente hay tres áreas donde se puede innovar, y se puede innovar de una manera importante. Una es el área del producto de la tecnología. Otra área importante es en cómo nos acercamos a los consumidores finales, y eso es susceptible de las grandes empresas o de las pequeñas empresas. Y una tercera área de innovación es cómo nos organizamos para estar respondiendo o anticipando, si es posible, de una mejor manera, los retos que el mercado, que nuestros consumidores ponen delante de nosotros. Entonces es algo que me permito aconsejar porque tenemos un gran pensador en la casa, aprovechémoslo.